Gracias por continuar con nosotros. En temas de economía, personas de entre 23 y 37 años son considerados para muchos como los jóvenes del milenio. Precisamente un grupo de este tipo, que incluye a minorías, fueron convocados para escuchar los retos y desafíos actuales en términos económicos. Nuestra compañera Karen Vega nos explica cuál es la preocupación principal de esta población. Adelante, Karen. La generación del milenio cuenta con más de 80 millones de personas en Estados Unidos. Es a través de entrenamientos como el que se realizó el día de hoy aquí en Denver que organizaciones como la Administración de Pequeñas Empresas buscan desarrollar las capacidades de jóvenes hispanos que nacieron entre los años 80 hasta el 2000. Pertenecen a la generación más grande, superando con un 20% a la generación X y arrasando con los números de la generación conocida en inglés como Baby Boomers. Son los empresarios del mañana y tienen entre 23 a 37 años de edad. La cosa es con este grupo, es el más grande de todos, hasta más grande que los Boomers. Conocen la tecnología, están más educados, instruidos y también tienen más oportunidad para hacer diferentes cosas porque conocen más. Es a través de mesas redondas como la que realizó la Administración de Pequeñas Empresas que se busca motivar a la generación del milenio a emprender en el mundo de los negocios. Hablar de qué es lo que se necesita hacer en términos de recursos para otros pequeños negocios o para personas que quieren empezar su propio negocio. Jessica conoce muy bien este proceso, pues fue así que comenzó su negocio. Hay varios recursos en la comunidad, como por ejemplo Mi Casa Resource Center es un recurso donde uno puede ir y tomar clases y también puede aprender cómo empezar su propio negocio. El programa del presidente Obama, conocido como My Brother's Keepers, reta a las comunidades a través de la nación a proveer asistencia a jóvenes de color que pertenecen a la generación del milenio para así fomentar un crecimiento económico entre estos. Si usted desea obtener más información sobre cómo comenzar su propio negocio o empresa, puede visitar la página web www.sba.gov. Hasta aquí mi informe. Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información sobre los empleos de la nueva generación.